Dios bendiga una vez más. Estamos por aquí. Queremos compartir un mensaje que nos va a bendecir a cada uno de nosotros. La paz y la bendición de nuestro Señor Jesucristo lo esté amparando de una forma muy especial. Y hoy vamos a estar hablando acerca de la introspección, de la confesión de Moisés cuando va con las ovejas de estar del desierto, las ovejas de Jethro, el sumo sacerdote de Mariam. Dice la Escritura que Moisés le hace una introspección a las ovejas para que las ovejas puedan tener ese encuentro con Dios y puedan caminar con Dios de una forma muy especial. Moisés nos enseña la vida de confesión de fe y que nos atrae el perdón y nos atrae limpieza en lo que es la vida pastoral y nos hace vivir una vida, nos hace vivir nuestra vida en sano temor a Dios y reconociéndolos a Él, que Él nos hace puro y también nos santifica a la vez. Pero cuando hallamos esa confesión con la vida de Moisés, cuando le hace la introspección a las ovejas, Moisés lo introspecciona para hacer ese acto de purificación y de imperfección que las ovejas tenían. Entonces las ovejas tenían que llegar a ese encuentro con Dios con un sano temor, reconociendo que va a ser puro y también santo a la vez. Cuando la Biblia habla de las ovejas aquí, está hablando de una forma metafórica, está hablando de los siervos, de los cristianos, obvios, y en esa vida pastoral, Moisés nos enseña en esa vida de confesión que nos atrae perdón, limpieza en lo que es la vida pastoral. Eso era lo que era Moisés, un hombre puro, santo, limpio delante de los senos del Señor. Y en esa vida de pureza, Dios le dio ese sano temor a Moisés para que Moisés lo reconozca a él y que lo haga también puro y santo delante de su presencia. Experiencia pastoral de Dios con Moisés. Moisés pastoreando las ovejas de Jethro, siendo Jethro sumo sacerdote de Mariam. Moisés velaba y cuidaba las ovejas de sus suegros. Jethro, siendo Moisés forastero y bajo servidumbre, siendo Moisés un forastero que vivía bajo servidumbre. Moisés tiene Moisés va a un santo cerro llamado Monte de Dios, Monte Oré, y en ese santo cerro, como lo dice la tradición más antigua, en ese santo cerro dice monte, que significa un monte alto, significa monte de Dios, monte santos o monte de Oré. Ahí Moisés tiene un llamado y un encuentro con Dios. Tanto Moisés como tanto también sus ovejas, porque Moisés era, a pesar de ser forastero y vivir bajo servidumbre, Moisés cuidaba de las ovejas y también la enseñaba a cómo buscarlas de Dios, cómo buscar a la presencia del Señor. Y en ese santo cerro, Dios llama a Moisés y tiene un encuentro con Dios personal tiene ese encuentro. Entonces, ¿qué nos enseña? Que Moisés, esa experiencia pastoral de Moisés con Dios era personal. Y aparte de ser personal, Moisés apacentaba las ovejas de Jethro. Es decir, que Moisés estaba haciendo un oficio, una función aquí de las ovejas de Jethro, siendo Jethro sumo sacerdote de Mariam. Es decir, que viene del linaje de los sacerdotes, del linaje de Melquisedec. ¿Qué tiene que ver el linaje de Melquisedec? Que Moisés viene de ese linaje también y viene de ese linaje. Entonces dice que era, siendo Jethro sumo sacerdote de Mariam, Moisés velaba y cuidaba las ovejas. Cuidaba las ovejas de Jethro, siendo Moisés un forastero. Vivía bajo servidumbre. Y aparte de vivir bajo servidumbre, allí Moisés llega a un santo cerro llamado Monte de Dios, Monte Santos, y llama a Dios a Moisés, y Moisés tiene un encuentro con Dios personal allí. Y allí a Moisés se le abre una metanoia, es obvio, para que Dios se glorifique en la vida de Moisés. Y así tenemos que ser cada uno de nosotros, buscarle la presencia del Señor para que Dios venga y se glorifique en cada uno de nosotros, pero es personalmente. Moisés, por servicio y por pasión y amor, llevó las ovejas de Jethro de estar de desierto en un santo cerro alto, un lugar santo y sagrado, de retiro espiritual y de mucha experiencia con Dios, para apacentar y cuidar
las ovejas de Jetro, sus suegros. Moisés lo hacía por amor y por pasión. Moisés lo hacía por amor, por pasión. Ese santo cerro allí, un lugar alto, un lugar sagrado, un lugar santos. Allí Dios llama a Moisés en medio de una llámara de zarza ardiendo. Y en medio de esa llámara de zarza ardiendo, allí Dios llama a Moisés y le dice: Moisés, 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 quita tus sandalias y tu sandalia de tu calzado, porque el lugar que pisa santo es. Es decir, que Moisés hubiera caminado muchos lugares profanos. Moisés quizá en ese monte había andado muchos lugares profanos y de muchas cosas profanas. Pero Moisés le dijo: quita tu sandalia del lugar que pisa, porque el lugar que tú estás pisando ahora mismo es santo. Es decir, que en ese santo cerro, según la tradición, allí había un altar provisional antiquísimos, donde Dios se manifestaba de una forma muy especial. Y allí es donde Moisés pisó, fue un lugar sagrado y santo a la vez, porque había un lugar provisional antiquísimo donde la presencia del Señor visitaba ese lugar todos los días, y todos los días la presencia del Señor se derramaba en aquel lugar. En aquel lugar Moisés vive una experiencia vivida sobrenatural, que a tal extremos que la vida de Moisés en ese lugar, Moisés ve una salsa ardiendo, y Moisés no siente esa atracción por la salsa ardiendo, y a sentir esa atracción por la salsa ardiendo, dice la Biblia que Moisés queda atónico y no le causa miedo, sino va a ver a ella, porque la salsa arde, pero no se está consumiendo. Es decir, no se consume nada en ella. Es algo de admiración a la vez, pero Moisés va y ve que la salsa arde, pero no se consume. Pero Moisés no sabe que dentro de esa salsa hay un llamado de Dios. Ahí está el ángel de Dios. Ahí está el ángel de Dios esperando que Moisés se acerque más para Dios hablarle a Moisés, para tener ese diálogo de comunión con Moisés, y Moisés pueda vivir esa experiencia, siendo Moisés un forastero que vivía bajo servidumbres. Allí Dios, el ángel de Jehová, llama a Moisés y tiene un encuentro con Moisés. Moisés, 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 quita tu sandalia del lugar que pides, porque tierra santa es. Y allí Moisés tiene un encuentro más grande, el encuentro más grande que la Biblia registra lo tiene Moisés allí. Pero Moisés lo hace por servicio, por pasión y por amor a Dios. Lleva las ovejas detrás de Jetro en un santo cerro alto, un lugar santo, sagrado, de un lugar de retiro espiritual y de mucha experiencia con Dios. Apacentaba las ovejas de Jetro, lo hacía por pasión y por amor. Allí Moisés tiene ese encuentro sobrenatural. Él y las ovejas ven este fenómeno ardiendo, pero no se consume, no se consume. Lo que quiere decir es que Dios estaba en el asunto, Dios estaba en el asunto. Y allí Moisés, en ese santo cerro alto, se le apareció el ángel del Señor en medio de un fuego y una zarza ardientes, y lo llamó, delegándole una autoridad y santificándole para cumplir una misión proporcionada a él, para cumplir una misión proporcionada a él. Es decir, que esa experiencia que Moisés vive, el ángel de Jehová le delega autoridad. A pesar de delegarle autoridad, le delega santidad, pues obvio, porque Moisés pisaba muchos lugares profanos. La profanía del maligno en esos montes también se movía, pero Moisés pisaba todos esos lugares profanos. Pero un lugar que pisó, donde había un santo cerro alto, llamado el monte Oré, monte de Dios, ahí Moisés le aparece el ángel de Jehová en medio de una zarza ardiendo y en medio de un fuego. Allí el ángel le delega autoridad, lo llama, le delega autoridad, lo santifica para cumplir una misión proporcionada. Y Dios quiere que nosotros tengamos un encuentro con Él, para Dios cumplir una misión en nosotros también proporcionada, no tanto a Moisés, sino también tanto a nosotros en nuestra vida personal. Como Moisés vivió ese encuentro de esa vida personal, el ángel lo llamó y le delegó una autoridad, lo santificó, le dio para que cumpla una misión con una proporción delegada a él, a Moisés. La Biblia nos dice que en Egipto había un rey que suyuzgaba al pueblo hebreo y los ponía bajo su servidumbre, y Dios hubiera visto su aflicción
y hubiera escuchado su gemir, y se acordó Dios de sus pactos y alianzas que hizo con Abraham, Isaac y Jacob. Y Dios miró con ojo de agrado a los hijos de Israel y lo liberó Dios de la opresión. Y dice que lo liberó Dios de la opresión, porque envió a Moisés como el redentor. Después de Moisés tener ese encuentro, Dios envía a Moisés como redentor a sacar el pueblo de los hebreos, que se llamaba en la antigüedad pueblo de Israel también. Y Dios había visto la aflicción de ellos y había escuchado su gemir, cómo los egipcios los oprimían y los tenían bajo servidumbre. Y si ahí vemos que Dios le da a Moisés, le delega a Moisés esa misión para, para sacar de Egipto al pueblo de Israel. Y cuando Moisés llega al faraón, llega ya y con autoridad Moisés le habla al faraón varias veces de parte de Dios. Y el faraón deja ahí el pueblo de Israel según la Biblia, como la Biblia dice, dejar ahí el pueblo de Israel. Si tú vas al libro de Éxodo, te va a encontrar la salida del pueblo de Dios, esa salida del pueblo de Dios, que Dios lo lleva al desierto para que Moisés los pastoree para que Moisés los apaciente entre medio del desierto. Y esa salida de Egipto no habla de ese pueblo y de ese día nacional del pueblo de Israel, que salieron todos como 600,000 judíos, salieron a la libertad, de la esclavitud a la libertad. Y se celebra un día nacional del pueblo de Israel, lo celebra ese día nacional, que salieron de Egipto, que le llaman el éxodo de Egipto, salieron ese día nacional de la liberación del pueblo de Israel, del pueblo hebreo, que estaba bajo la servidumbre, estaba subyugado, y Dios escuchó su aflicción y vio su aflicción y escuchó su gemido, y se acordó Dios del pacto y la alianza que hizo con Abraham, Isaac y Jacob, y miró Dios con ojo de agrado a los hijos de Israel y lo liberó Dios de la opresión. Lo liberó Dios de la opresión, pero fue por medio de Moisés, que fue el libertador Moisés, que también le llaman redentor del pueblo de Israel, que con mano fuerte y con vara dura sacó al pueblo de Egipto, lo sacó de Egipto a que le adoren al Señor en el desierto, para que el Señor venga abriéndoles camino en medio del desierto, en medio del desierto. Esa autoridad. Ahí vemos autoridad. Ahí vemos también un salmo penitencial de condolencia del pueblo de Dios, que nos dice que por Jehová son ordenados los pasos del pueblo y de los que viven en aflicción. El Señor endereza su paso y aprueba su camino. Tremendo, tremendo. Aquí vemos un salmo penitencial que habla David que habla este salmo penitencial, obvio, pero se recuerda de la salida de Egipto, David, de aquel pueblo de Israel, que Dios le abre camino en el medio del desierto y trazan el éxodo. Trazan el éxodo, que es salida, y se celebra un día nacional del pueblo de Israel por eso mismo. Y tras esa salida, de ahí que David dice, no habla de este salmo penitencial de condolencia del pueblo de Dios, que nos dice, por Jehová son ordenados los pasos del pueblo y de los que viven en aflicción. El Señor enderezará su paso y aprobará su camino. La palabra aprobar camino aquí, que Jehová en medio de la soledad nos va a abrir un camino, nos va a enderezar la mesa, nos va a enderezar la senda de la antigüedad, lo va a enderezar. Y dice que nos va a probar nuestro camino y que Él ordena nuestros propios pasos los ordena Jehová en nuestra aflicción. Cuando vivimos en aflicción, ordenará nuestro paso y va a probar nuestro camino. El pueblo de Israel tenía que estar tranquilo porque Jehová iba a probar su camino, su camino. Lo que pasa es que Dios hubiera examinado el pueblo de Israel. Lo que pasaba era que Dios hubiera examinado el pueblo de Israel y su corazón y su camino estaba puesto a prueba bajo servidumbre y bajo oficio duro,
bajo una dura tarea, Dios lo tenía también a prueba, probándolo a ver si iba a ser su pueblo fiel, para ver si va a ser su pueblo que se va a enfrentar con el amorreo, con el cananeo, con el jebuseo, con el filisteo y con todos los jebuseos, a ver si ese pueblo se iba a enfrentar con él, si iba a ser su pueblo fiel. Dios los pone a prueba. Dios a veces lo pone a prueba y examina también al pueblo de Israel, su corazón y su camino, lo examina y lo pone a prueba bajo servidumbre del rey de Egipto, para que cuando Dios lo saque, ellos le sirvan a Dios con todo corazón, con toda arma y con toda vuestro espíritu, le adoren al Señor, al Señor. Como el mismo salmista que fue puesto a prueba, diciendo: examina, oh Dios, a tu pueblo y conózcale en todo tu corazón, en gemir de tus pueblos, y pruébale a ver si hay en ellos camino de perversión, y guíale con camino de rectitud en todo su camino a tu pueblo en el día malo de la prueba, en el día malo de la prueba. Wow, tremendo, tremendo. El samita David dice esto con el plan de Dios examinar a su pueblo, examinar a sus pueblos. Y a veces tenemos que hacernos esa extrospección, examinarnos, toda la imperfección, santificarnos por dentro, para que Dios venga a limpiarnos y tratarnos con nosotros, y examine Dios nuestro corazón a ver si hay pecado y si hay camino de perversión en nuestra vida. Como lo decía el samita David, no tanto a nosotros, sino también al pueblo de Dios. Y el samita David decía eso, como el mismo samita que fue puesto a prueba, decía eso, diciendo: examina, oh Dios, a tu pueblo y conócales en todo tu corazón y gemido de tu pueblo, y pruébale a ver si hay en ellos camino de perversidad, y guíale con rectitud en todo el camino a tu pueblo. En el día malo pruébalo, en el día malo pruébalo. Hermano, es que Dios prueba y pone a prueba también. ¿Por qué? Porque aquí Dios tiene que examinar. Una prueba aquí es a donde Dios no examina, es donde Dios nos examina y nos guía. Una prueba aquí es a donde Dios nos examina y nos guía. Y Dios viene haciendo este acto de introspección con Moisés en todo el camino. Moisés presentando las ovejas de Jetro, la confesión de las ovejas, esa introspección que Dios hacía, la hacía para el cuidado de todas las ovejas. Es decir, que Dios prueba y Dios cuida nuestro propio camino, hermano. Wow, tremendo, tremendo, porque Dios en el día malo también te probará para ver si tú eres oro o eres diamante. Si eres hojaraca, Dios no te va a probar, porque no es nada. Ahora, Dios te prueba para ver si tú vas a ser de él y si a él lo va a acoger, como Dios lo dice. ¿Qué es el pueblo de Dios para que Dios lo estime? ¿Qué es el pueblo de Dios para que Dios lo estime y piense en los hijos de él? ¿Qué es el pueblo de Dios para que Dios lo estime y piense en los hijos de él? ¿Qué es el pueblo de Dios? El pueblo de Dios es su fortaleza, hermano. El pueblo de Dios es su fortaleza, hermano. Hermano, es decir, que Dios tiene cuidado de su pueblo, tiene cuidado de nosotros y tiene cuidado de todo, de todo, de todo. Y en ese santo cerro, ahí tiene Moisés, en ese santo cerro, ese lugar alto, monte de Dios, ahí Moisés tiene la experiencia más grande que todo hombre de Dios pudo tener aquí sobre la tierra, porque Dios los marcó como uno de los más grandes hombres del mundo, a donde Dios le dio, a donde Dios le delegó una autoridad, lo santificó para que cumpla una misión proporcionada. Y Dios quiere que nosotros también delegarnos autoridad y santificarnos, para que nosotros también en Él cumplimos una misión proporcionada. Dios le bendiga, Dios le guarde, y la paz del Señor sea con ustedes de una forma muy especial.